Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Aquí estamos en hsradio.com. Valoramos la vida. Esto es Formación HSE. Y venimos a entregarles otro episodio supremamente interesante de este ciclo que les hemos venido entregando de la mano de nuestro experto invitado, el doctor Héctor Charri Restrepo, en materia de accidente ofídico. Así que, doctor Héctor Charri, qué bueno saludarlo. Bienvenido de nuevo a su casa HSE Radio. Pedro, buenas tardes. Qué bueno estar de nuevo por acá. Cordial saludo para todos los oyentes. Yo encantado de seguir compartiendo con ustedes. Igualmente, sí señor, y por supuesto se encuentra con nosotros nuestro director de contenido, Daniel Alfonso, para entregar otro tema hoy, otra parte, ¿no?, de este ciclo. Daniel, bienvenido. Pedro, cordial saludo, doctor Charri, un verdadero placer estar con usted compartiendo micrófonos en otro episodio de Accidente Ofídico. En esta oportunidad viene a hablarnos del tratamiento del accidente ofídico intrahospitalario. Cordial saludo, doctor Charri. Gracias, Daniel. Cordial saludo para usted también. Sí, como habíamos dicho en el capítulo anterior, ya se terminaba allí toda la escena o los 3 escenarios de atención extrahospitalaria o prehospitalaria, y ya el paciente, digamos, ha ingresado al hospital. Entonces, pues me parecía interesante, para conocimiento de los oyentes y para orientación también del personal en salud, hablar un poquito de qué es lo que ocurre con el paciente al interior del hospital, cómo va a ser manejado el caso, qué es lo que se hace en estas circunstancias. Bueno, y eso es muy importante porque normalmente, y por lo menos en las zonas donde hay mucha incidencia de serpientes y donde ha habido accidentes de este tipo, hasta las mismas empresas es importante tener la noción de qué pasa cuando ya finalmente es recibido ese paciente en un hospital, cómo es el tratamiento, qué más pasa ahí. Venimos de unas acciones para primeros respondientes, gente de la comunidad, trabajadores, compañeros de trabajo. Luego se habló para brigadas de emergencia, organismos de socorro. Luego se habló de ya el traslado entre instituciones de la salud. Y bueno, entremos en materia, doctor Charri. Muy bien, sí. De todos modos, quisiera decir pues que el tema es bien complejo, ¿cierto? Lo que hablamos acá es una visión general, porque el tema pues tiene muchísimas cosas importantes que tratar y que desmenuzar. Pero pues no se trata de hacer aquí una conferencia científica ni una clase para médicos, sino tratar el tema de manera general, de manera que esté al alcance de todos los oyentes, ¿cierto? Podríamos considerarlo un tema como de cultura general, que sepamos qué es lo que ocurre con el paciente de accidente ofídico. Por supuesto, entonces, en esta manera general que vamos a tratar, pues seguramente muchas cositas se quedarán sin tocarlas o sin hablarlas. En los cursos y seminarios que hacemos exclusivamente para personal médico sobre accidente ofídico, pues sí tratamos a detalle y desmenuzamos todas las partes y todo lo que se pueda llegar a presentar, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que en el capítulo anterior el paciente quedó ya en el servicio de urgencias, había sido remitido, quedó en la puerta de urgencias, ahora ya ha ingresado al servicio hospitalario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con él? En primer lugar, bueno, si se trató de una remisión, pues el médico deberá hacer una lectura atenta de la historia clínica que acompaña al paciente y revisar los exámenes si acaso se le alcanzaron a tomar. Enseguida, pues deberá hacer una valoración de su vía aérea, de su frecuencia respiratoria, de la frecuencia circulatoria, del estado neurológico del paciente, de la presión arterial. Instalar monitores de signos vitales que los tendrá el paciente todo el tiempo que permanezca en el hospital. Hacer primero, pues en primer lugar, una toma de los signos vitales de cómo ingresa el paciente y procederá el médico a hacer lo que se llama el examen físico general. Es digamos, la revisión completa de todos sus sistemas
para darse una idea del estado de salud general en el que ingresa el paciente. Junto a esto, pues se va realizando la historia y se van averiguando todos los antecedentes que pueda tener el paciente. Esto es muy importante. Hay muchas variables en el accidente ofídico que hacen que sea más o menos grave, como seguramente mencionaremos más adelante. Entonces, el tema de los antecedentes puede indicarle al médico si un caso podría llegar a complicarse de mala manera por las enfermedades de base con las que ingresa un paciente. El paciente deberá estar canalizado y si no, pues entonces en ese momento se debe canalizar, se hidratará adecuadamente hasta corregir la hipotensión si la hay. Si lo requiere, se le pondrá oxígeno también al paciente. Y en el sitio en el que ha sido mordido la serpiente se hará un muy buen lavado y desinfección, que se supone que ya se hizo en campo y luego se hizo de nuevo cuando se estaba haciendo el traslado asistencial básico o medicalizado, la que fuera. Aquí se hará de nuevo y se revisará el sitio donde ocurrió la mordedura de la serpiente para tratar de valorar su aspecto general, ya que esto pues es indicativo también de la presencia o no de veneno de la serpiente. Y enseguida pues se le tomará sangre al paciente para exámenes de laboratorio y para hacer su hemoclasificación. De acuerdo, sí señor. Avanzamos entonces con este episodio y aquí viene otra pregunta obligada, ya teniendo en cuenta que estamos en otra etapa del tratamiento del accidente ofídico, y es ¿qué exámenes de laboratorio se deben realizar al paciente? Bueno, habría unos exámenes básicos, digamos, que son obligatorios que se tienen que hacer en accidente ofídico, que por supuesto el primero será un hemograma o un cuadro hemático completo y establecer el grupo sanguíneo de ese paciente. Otros exámenes que son muy importantes son los que miden los tiempos de coagulación, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Estos exámenes son muy importantes porque son los que me van a verificar o me van a confirmar la presencia de veneno en la sangre del paciente, porque los tiempos de coagulación de la sangre van a estar alterados, estarán alargados o acortados dependiendo de los tipos de venenos. Recordemos cuando hablamos de los efectos de los venenos, habíamos mencionado que tienen efecto coagulante o procoagulante, pero también los hay anticoagulantes. Esto va a quedar evidenciado a través de realizar este tipo de exámenes. También se harán exámenes de orina, pruebas de función renal, de electrolitos, y en donde sea posible hacerlo es muy importante hacer un examen que se llama cuantificación de fibrinógeno. El fibrinógeno es una de las proteínas que es erosionado y consumido por el veneno. Entonces, digamos que en nuestro estado normal tenemos un nivel adecuado de fibrinógeno que si hay presencia de veneno de serpiente se va a ver seriamente disminuido y seguirá disminuyendo. Entonces eso también ayuda a confirmar la presencia de veneno. Bueno, aquí, doctor Charri, hay una pregunta que nos hacen en el chat desde Alexander Alfonso desde Sabana Larga, Casanare. ¿Por qué se solicita el grupo sanguíneo o la hemoclasificación, no? Sí, correcto. De ambas formas es lo mismo, es decir, es establecer cuál es el grupo sanguíneo de ese paciente, y esto se hace para que lo sepamos de una vez, porque cabe la posibilidad de que ese paciente pudiera requerir una transfusión o el uso de hemoderivados. Entonces, de una vez tengamos presente el grupo sanguíneo del paciente, porque de una vez se puede hacer la averiguación si hay en la institución ese tipo de sangre o hemoderivados, o si no, para solicitarlos en caso de que el médico presienta que quizás puede ser posible que se requiera una transfusión. Bueno, hasta este momento nos ha hablado de exámenes enfocados al tema sanguíneo. ¿Qué otros exámenes se deben solicitar al paciente? Bueno, realmente todo cuanto sea posible medírselo a un paciente deberíamos tratar de medirlo, porque como lo habíamos mencionado en alguno de los programas, es lo único que nos puede dar luz sobre qué cosa está ocurriendo al interior del paciente, al interior de los sistemas. Entonces ya dependerá del estado propio del paciente, obviamente, pero también de la disponibilidad que haya en el laboratorio de la institución que lo está haciendo.
Exámenes que yo normalmente les recomiendo es que hagan siempre a los médicos es, por ejemplo, el de CPK, para descartar que haya lo que se llama una rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos y de los colores de las fibras musculares en la sangre, y estas sustancias van a parar a los riñones y causan daño renal severo. Entonces ese es un examen importante. Otro examen importante que se puede hacer, sobre todo en los accidentes causados por serpientes de cascabel y en los accidentes causados por serpientes de coral, es el examen de gases arteriales. Esta es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre, y que mide además el pH o la acidez de la misma sangre. Normalmente a los pacientes se les hará también electrocardiograma, sobre todo cuando se trata de personas ya de cierta edad o de ciertos antecedentes de tipo cardíaco, para poder valorar cómo está su función cardíaca. Y en algunos casos, también en los accidentes por cascabel o por corales, que son venenos principalmente neurotóxicos, se debe hacer un test de función pulmonar, porque en la medida en que se van debilitando los pulmones que manejan la respiración, pues notaremos un descenso importante en la oxigenación del paciente y en la función respiratoria. Va perdiendo profundidad y va siendo cada vez menos eficiente. Aquí hay que decir que en los accidentes causados por serpientes de coral, que tienen un veneno de tipo exclusivamente neurotóxico, no es útil tomar los exámenes antes mencionados, los exámenes de tiempos de coagulación, de cuadro hemático, etcétera, porque los venenos neurotóxicos no causan ningún tipo de daño a la sangre. Entonces, en un paciente mordido por coral, todos esos resultados van a ser normales. Si no son normales, es una condición propia del paciente y no causa de ningún veneno. Entonces, realmente estaríamos perdiendo tiempo y desperdiciando el insumo, mandando a hacer tiempos de coagulación y cuadro hemático en los accidentes por serpientes de coral. Bueno, los exámenes es muy importante repetirlos periódicamente. Lo ideal es que se pudieran hacer cada 6 u 8 horas para poder valorar la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento, así como para poder definir la necesidad de más suero antiofídico. Recordemos que los exámenes de laboratorio son los que pueden darle al médico una idea de cómo están funcionando los sistemas del paciente. Es decir, ya lo había mencionado en algún programa, sin laboratorio el médico está ciego. No se puede tratar un accidente ofídico, digamos, técnicamente en un sitio donde no haya laboratorio médico. Sin embargo, hay que tener presente que no es necesario esperar al procesamiento de las muestras si hay signos evidentes de envenenamiento. Es decir, ¿cuánto tiempo toma el procesamiento de las muestras? Y eso es un parámetro importante a tener en cuenta a nivel hospitalario. Si yo sangro a un paciente para exámenes y los exámenes se me tardan 4 o 5 horas en salir los resultados, como ocurre en algunos lugares, pues esos exámenes me van a estar diciendo mentiras. Esos exámenes no me dicen cómo está el paciente, me dicen cómo estuvo o cómo estaba hace 5 o 6 horas cuando se sangró. Entonces hay que tener presente que esos tiempos deben ser lo más cortos posibles. Obviamente hay pruebas que requieren un tiempo de procesamiento propio, pero es decir, no dilatar ese tiempo ni ponerlos en cola, porque tengamos presente que el accidente ofídico es de carácter urgente, entonces debe dársele prioridad. Pero bueno, entonces tenemos el paciente en urgencias, se hizo la valoración, el examen físico, se tomó sangre para pruebas, se mandaron al laboratorio, pero si hay unos signos evidentes como la gran inflamación, el edema, hemorragias, dolor intenso, etcétera, pues es evidente que hay envenenamiento. No nos vamos a esperar a que lleguen los resultados para aplicar los sueros antiofídicos, porque sería una pérdida de tiempo. ¿Para qué me van a servir entonces estos primeros exámenes que se tomaron? Para compararlos con los que vamos a tomar dentro de 6 horas, cuando ya se han aplicado los antiofídicos, y poder comparar y decir, así estaba al ingreso y así estaba después de 4 o 5 horas después de aplicados los antiofídicos. Entonces, es por eso. Los exámenes de ingreso, como digo, se irán comparando con los que se irán haciendo periódicamente.
Muy bien, estamos conversando con el doctor Héctor Charri Restrepo en otra entrega de Formación HS en este ciclo de programas dedicados al accidente ofídico. Doctor Héctor Charri, en un capítulo anterior se mencionó que el tratamiento específico del accidente es la administración del antiveneno o suero antiofídico, como lo conocemos también comúnmente. Supongamos que la serpiente no fue capturada ni la vieron. ¿Cómo puede saber el médico qué tipo de serpiente es la causante del accidente y si realmente hay envenenamiento? Esa pregunta es muy importante, Pedro, y tiene que ver con todo lo que hemos hablado en los programas anteriores. Desde que empezamos a hablar de caracterización de las serpientes, habíamos mencionado que las serpientes colombianas pertenecen a dos familias. Una familia que se llama víboras o vipéridos y otra familia que se llama elápidos o serpientes de coral. Entonces, igualmente solo hay dos tipos de envenenamiento, o causado por víbora o causado por corales. Entonces recordemos que en los hallazgos de laboratorio que se hacen por las pruebas sanguíneas, principalmente los tiempos de coagulación y el cuadro hemático, me van a decir si se trata de alteraciones en la química sanguínea, me hablarían de un accidente por víboras, y si están normales me hablaría de un accidente por corales. Pero además recordemos que habíamos mencionado que en el envenenamiento causado por víboras siempre habrá una inflamación severa que empieza a presentarse desde el primer momento, y habrá un dolor intenso que es inmediato. El dolor y la inflamación están presentes en más del 90% de los pacientes. En los accidentes por víboras también hay hemorragia en el sitio de la mordedura, la piel estará enrojecida, habrá una equimosis o un color, digamos, oscurecido por infiltración de sangre o hemorragia interna. Se puede dar la formación de flictenas, que son una especie de ampollas llenas de sangre. Y por acción local del veneno, pues habíamos mencionado que se puede dar el tema de la muerte de esos tejidos, que se forme una necrosis o una gangrena de piel en tejido celular, subcutáneo y en músculo. El paciente tendrá unas manifestaciones generales como náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, sensación de mareo, palidez, etc. Entonces, esto le indicaría al médico que se trata de un accidente por víbora. Cuando un paciente, aparte de eso, dice que tiene una sensación de cuerpo extraño en la garganta, que es un signo supremamente raro pero común en accidente ofídico, el paciente aparece desorientado, es paciente que está sudoroso, que está hipotenso, etc., pues no cabe duda de que se trata de un accidente por víboras. Entonces podríamos decirlo en términos más técnicos, que el signo clásico del envenenamiento sistémico por víbora es el síndrome de la desfibrinación, es decir, de la pérdida de fibrinógeno, manifestado en hemorragias locales y en hemorragias sistémicas que se pueden manifestar como sangrado por las encías, sangrado nasal, vómito con sangre, diarrea con sangre, y que podrían darse hemorragias internas importantes en el paciente, por ejemplo una hemorragia pulmonar, una hemorragia gástrica, puede haber sangrado por heridas recientes, y la hematuria o presencia de sangre en la orina que va progresando en la medida en que la hemoglobina se va acumulando en los riñones. Esto conducirá a un paciente a falla renal. Entonces, cuando están presentes todos estos signos que estoy mencionando, pues no cabe duda de que se trata de una mordedura por víbora. El otro caso, que el animal sea una serpiente de coral o pertenezca a la otra familia que se llama elápidos. Este es un accidente que en nuestro medio no es muy común, pero que siempre es grave porque el veneno de las corales es una neurotoxina supremamente potente. Nunca hay que subestimar la gravedad por la ausencia de síntomas. Y aquí tengo que mencionar algo muy importante, y es que en los accidentes por serpientes de coral puede haber un periodo asintomático muy largo que puede durar entre 30 minutos hasta 6 horas o más. Es decir, es el paciente que ingresa a un centro hospitalario y dice: me mordió una serpiente. ¿Dónde te mordió? Pues por acá, pero ya ni siquiera hay huella porque las serpientes de coral son animalitos muy pequeñitos y tienen unos colmillos muy pequeñitos y la herida desaparece muy pronto. Entonces le dicen a ese paciente: ¿y qué sientes? Nada. ¿Qué te duele? Nada.
Entonces se corre el riesgo de que le digan, no, pues aquí no hay nada, váyase para la casa, y pues resulta que puede ser un paciente que realmente se encuentre envenenado. Este periodo asintomático, que puede ser más corto o más largo, incluso en algunos casos muy largo, tiene que quedarse el paciente en observación porque podría tratarse de un accidente por serpiente de coral. Todos los accidentes por serpiente de coral deben considerarse como severos y deben manejarse en unidad de cuidados intensivos, porque el paciente es muy posible que entre en paro respiratorio. La observación del paciente será mínimo por 36 horas para estar seguros de que ya no hizo paro respiratorio y puede pasar a otro servicio o darse de alta. Las manifestaciones locales en el accidente por corales son mínimas. A veces hay un dolor leve o no hay ninguna clase de dolor. Como ya lo había mencionado, no hay inflamación, no hay hemorragias. En algunos momentos iniciales puede haber un poquito de ardor o un leve enrojecimiento de la piel, pero no más. Pero aquí viene una pregunta importante, y es que puede ser por esa razón que se requiera identificar la serpiente. A veces dicen, pues tráigala o díganos qué tipo de serpiente lo mordió, porque sí. si el paciente no vio qué tipo de serpiente fue el que mordió, pues seguramente pues quedaría perdido también en cuanto a síntomas o la gravedad del asunto, ¿no? Sí, por eso lo que estoy mencionando, en el primer caso, en accidente por víbora, pues son evidentes los signos que habíamos mencionado, el edema, el dolor, el enrojecimiento, el malestar general del paciente. En el tema de corales hay que hacer la anotación importantísima de que puede haber un periodo sin ningún tipo de síntomas. Pero cuando empiezan a desarrollarse los síntomas, todos son de tipo neurológico y van a empezar a desarrollarse rápidamente. Esos síntomas pueden consistir, como ya lo mencioné, de tipo neurológico, y se van a manifestar como visión doble, visión borrosa, parálisis de los ojos, parálisis de los párpados, debilidad de los músculos de la nuca y del cuello, una gran producción de saliva, dolor en la mandíbula, pérdida de la voz, parálisis de la lengua, y va progresando lentamente hacia una parálisis flácida que va con disminución de la fuerza muscular del paciente hasta que entran en parálisis los músculos que rigen la respiración, que son el diafragma y los intercostales, y entonces el paciente hará una falla respiratoria. Cuando empiezan a aparecer estos signos, no cabe ya entonces la menor duda de que se trata de un accidente por serpiente de coral. Ahora, que si la han capturado y la han llevado, pues, y se logra hacer la identificación, que a veces tampoco es fácil. Recordemos que tenemos 28 especies diferentes de serpientes de coral, más un grupo de unas 60 especies de falsas corales o de culebras inofensivas que imitan la pinta de las corales para desanimar a los depredadores. Incluso teniendo la serpiente, no podemos tener certeza de que haya inoculado o no veneno. Solo tendríamos una identificación positiva con respecto a la especie, pero eso tampoco nos indicaría si ha inoculado o no veneno con su mordedura. Entonces, resumiendo, podríamos decir que si hay unos signos locales más o menos severos y hay signos de alteraciones sanguíneas, como las coagulopatías que hemos mencionado, como el tema de hemólisis, entonces se trata de un accidente causado por una víbora. Pero si solamente hay signos neurológicos, se trata de un accidente causado por una serpiente de coral. De la misma manera, recordemos que tan solo existen dos tipos de sueros antiofídicos, ambos son polivalentes, uno para víboras y otro para corales. Bueno, doctor Charri, hablemos justamente de eso, hablemos de los sueros antiofídicos que se producen en Colombia, me imagino yo, y pues ya usted lo ha dicho en otros capítulos, tenemos unos específicos para corales y otros para víboras. Cuéntenos un poco de eso. Sí, en Colombia se producen sueros antiofídicos desde hace muchísimo tiempo, cerca de 50 años o más. Para el caso de Laboratorios Proviol, 60 años que está produciendo sueros antiofídicos. Entonces, digamos que hay dos fabricantes en Colombia, uno por parte del Estado, el Instituto Nacional de Salud, que elabora unos productos tanto para víboras como para corales.
Suelen ser sueros antiofídicos líquidos que requieren refrigeración. Y por parte de la empresa privada Laboratorios Probiol, que elabora sueros antiofídicos tanto para víboras como para corales, pero con la característica de que son productos liofilizados o en polvo. Doctor Charry, recuerdo hace muchos años estuve trabajando en sísmica, en un proyecto sísmico donde a los que estábamos de paramédicos en esa época nos daban una dotación de suero antiofídico, que era uno anticoralino y otro para víboras. Sí. ¿Cómo es la calidad de esos dos venenos? Usted nos habla hoy de uno que es líquido y tiene que ser refrigerado, pero pues va a ser muy difícil en campo tener las condiciones del frío, la custodia del frío, la cadena de frío, perdón, para estos medicamentos. Sí, es cierto, puede ser complicado, sobre todo en campo, ¿cierto? Donde la cadena de frío está garantizada, pues es el producto ideal a nivel hospitalario, al interior del país, y donde no hay ningún problema con la cadena de frío, pues es un producto ideal. El producto liofilizado tiene la característica de que pues no requiere cadena de frío ni refrigeración y puede ser llevado a cualquier lugar en cualquier medio. Quiero anotar aquí que los sueros antiofídicos colombianos, el que produce el Instituto Nacional de Salud y el que produce Laboratorios Probiol, están clasificados entre los mejores del mundo por su calidad, por su potencia neutralizante de veneno. En Colombia es posible también encontrar otros sueros antiofídicos, pero extranjeros, ¿no? Se puede encontrar a veces sueros antiofídicos mexicanos, a veces costarricenses, brasileros e incluso argentinos de vez en cuando. Valga decir que hay que preferir lo nuestro, por supuesto, no solo por su excelente calidad, sino porque están hechos con materia prima colombiana y diseñados para tratar el accidente ofídico colombiano. Pienso que sobre este tema podremos tocar algo más adelante también. Bueno, y antes de cerrar, doctor Charry, este episodio, pues anunciar que el próximo episodio va a estar enfocado al tratamiento específico del accidente ofídico con sueros, como lo estamos conversando. Desde su experiencia, doctor Charry, ¿alguna historia en la cual haya tenido que aplicar en campo estos sueros antiofídicos? Sí, en varias ocasiones, una personalmente y en otras ocasiones vía telefónica dando instrucciones a un enfermero militar. Había un soldado que había sido mordido por una serpiente en una zona de operaciones de orden público, sin posibilidad de evacuación próxima ni al siguiente día, ni quizás al siguiente tampoco. Entonces pues se hacía necesario que se hiciera la aplicación en campo. Ya lo había mencionado, creo, pero el suero antiofídico es un medicamento de uso intrahospitalario, debe utilizarse solamente a nivel intrahospitalario, porque al igual que todos los medicamentos pueden presentarse reacciones adversas y pueden presentarse complicaciones de algún tipo. Entonces ese caso pues lo recuerdo que con unas comunicaciones muy difíciles, haciendo enlaces por radio, lograba comunicarme con el enfermero para decirle cómo aplicarlo, qué dosis inicial poner, de qué manera diluirlo, etc. Afortunadamente, el paciente pudo ser sacado a la base de Bahía Málaga como 2 días después y se recuperó adecuadamente gracias a que el compañero que era enfermero militar pudo realizar la aplicación en campo. Bueno, pues un mensaje clave entonces. Podemos tener los sueros antiofídicos con nosotros en campo, pero remitir a nuestro paciente y más bien entregarle al hospital la dosis que tengamos, que seguramente van a ser necesarias muchas más, dependiendo de la mordedura, según todo lo que ya hemos aprendido con el doctor Charry. Doctor Charry, muchísimas gracias por este episodio y por estar con nosotros en HC Radio. Con el mayor de los gustos, Daniel, siempre a la orden. Yo encantado de compartir con ustedes. Decirle a los oyentes que nos envíen sus preguntas. Es interesante saber qué dudas tienen y ponerlas aquí también al aire. Por supuesto, sí señor. Preguntas que pueden formular a través del WhatsApp habilitado de HC Radio 314-411-4428, 314-411-4428 o a través del email
contacto@hsradio.com. También estamos en Facebook como HS Radio. A través de Messenger, a través de todos estos canales podemos interactuar con ustedes. Y recordarles que está disponible el libro del doctor Héctor Charri Restrepo, titulado Atención prehospitalaria en accidente ofídico. Ahí en la sección Nosotros de la página de hsradio.com ustedes pueden obtener toda la información de cómo obtener este valioso libro del doctor Héctor Charri Restrepo. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias entonces y estamos atentos para una próxima entrega de Formación HSE con accidente ofídico y nuestro invitado, el doctor Héctor Charri. A ustedes mil gracias. Sigan con nosotros en hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.